Un niño llamado papá. Así se titula el misionero de este sábado. Y la carta misionera viene desde Siná, que se encuentra en Libia. Y dice que nos cuenta la historia de Albert Elijah Malle. Un niño llamado papá. El misionero para esta semana lleva ese título. Y nos cuenta la historia de Albert Elijah Malle, que tenía en ese entonces tenía solamente 8 años de edad cuando sucedieron estos hechos. Y dice que Albert salió a acompañar a su padre a llevar un plato de arroz a los arbustos de la aldea en Siná, que se encuentra en Liberia. Vamos, papá, dijo el señor Malle. Sí, hijo, vamos, respondió Albert recogiendo el plato con arroz. Así que al llegar a los arbustos, ellos dejaron el plato con arroz que llevaban como ofrenda a sus antepasados. Al llegar a los arbustos, el señor Malle se arrodilló y le quitó el plato a Albert y lo sostenía con sus manos en el aire. Y el señor Malle preguntaba a sus ancestros si era prudente que él sembrara arroz esa temporada. Así que el, el señor Malle dejó la ofrenda y le dijo, vamos papá, es hora de regresar a casa. Claro que sí, hijo, vamos. Mañana regresaremos a ver qué respuesta nos dieron los dioses. Sí, hijo, regresemos a casa, decía Albert a su padre. Así que ellos regresaron a casa y cada vez que el señor Malle tenía alguna necesidad, llevaba a Albert a los arbustos para ofrecer a los ancestros las ofrendas. Cuando el señor Malle quería tener otro hijo, fueron a los arbustos a llevar ofrenda. Y el señor Malle le decía, papá, vamos, tenemos que llevar otra ofrenda a los ancestros. A estas alturas, yo creo que ya te has de estar preguntando cómo es que Albert se refería a su padre como hijo. Pues esto tiene una explicación muy sencilla. Y lo que pasaba era que cuando el padre del señor Malle murió, un brujo le dijo que su padre había reencarnado en su hijo Albert. Y esa era la razón por la cual Albert llamaba hijo a su padre. Pero, ¿saben? La historia nos cuenta que Albert se preguntaba si realmente si su abuelo había reencarnado en él. Él tenía esa duda, pues su papá nunca jamás le permitió ir a los arbustos a ver qué era lo que sucedía con ese arroz, con esas ofrendas que ellos dejaban. Albert por nada del mundo tenía permitido ir y su padre le decía que él no podía ir solo a los arbustos. Así que Albert siempre obedeció a su padre, el señor Malle, y nunca fue. Pero él tenía esa duda. No sabía qué era lo que realmente pasaba ahí. Pero todo esto cambió. Y cambió desde el momento en que el señor Malle inscribió a Albert en una escuela adventista. Así que cuando Albert llegó a la escuela adventista, sus compañeros comenzaron a darse cuenta que Albert se refería a su padre
como hijo. Y su padre se refería a Albert como si fuera su padre. El señor Malle se refería hacia Albert como padre. Así que sus compañeros estaban muy confundidos y le preguntaron a Albert qué era lo que estaba pasando, qué ocurría, por qué le decía hijo a su padre. Es muy sencillo, les dijo Albert a sus compañeros y les contó la historia del brujo que le había dicho a su padre que su abuelo, el abuelo de Albert, había reencarnado en él. Entonces, los compañeros de Albert estaban muy confundidos también cuando Albert les dio esa respuesta. Y sus compañeros le dijeron que eso no podía ser posible, porque los muertos no reencarnaban. Así que Albert también estaba confundido y no sabía por qué sus compañeros no podían comprenderlo. En otras culturas se cree que realmente esto sucede, pero nosotros sabemos que esto no sucede y que las personas que mueren no reencarnan en nadie. Pero pues Albert estaba muy, muy confundido, así que decidió preguntarle a un maestro. Y Albert se acercó a ese maestro y le contó su problema y le dijo pues que él no entendía y que estaba muy confundido con lo que estaba pasando. Así que, ¿saben? El maestro tomó su Biblia y le dijo, mira Albert, el maestro tomó su Biblia y le leyó un versículo que se encuentra en Job 14:12. Y el maestro se lo leyó. Y ese versículo se los voy a leer esta mañana y dice así. Pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. ¿Saben? Albert creyó por primera vez que en verdad él no era el padre de su padre. Él sintió una paz y una alegría de saber que él no era su padre. Y cuando Albert llegó a su casa, él le contó a su papá eso que él había aprendido y lo que su maestro le había dicho. ¿Saben? El señor Malle no sabía leer. Así que cuando Albert llegó a su casa, él tomó su Biblia y la abrió en el versículo que el maestro le había leído, que es Job 14:2, y se lo leyó a su padre. ¿Saben? El padre, el padre de Albert no buscó excusas para decir que lo que su hijo decía no era cierto. No, a lo contrario, cuando su hijo le leyó el versículo, el señor Malle aceptó que él estaba equivocado y aceptó que su padre no había reencarnado en su hijo. Los dos creyeron en la palabra de Dios y saben, ellos decidieron que nunca más irían a los arbustos a llevar ofrenda a sus antepasados. Ellos hicieron la promesa de que solamente adorarían a Dios. Parte de las ofrendas de este 13º sábado están destinadas para construir una escuela en la ciudad de Bucana, que está en Liberia. Esta ciudad está cerca de donde vive Albert y esperamos que nuestras ofrendas sean de bendición para otras personas, que puedan ser de bendición para que el evangelio llegue a muchas, muchas personas y puedan conocer del amor de Dios. Nos vemos para una próxima carta misionera. ¡Feliz sábado! Muy buenos días, muchachos. Tengan muy feliz sábado. Mi nombre es Juan Alonso. Tal vez ustedes me recuerden cuando asistíamos al templo. Soy uno de los que tiene un poco pelo, de los que asistimos a la iglesia. Y en esta ocasión, las maestras me han pedido una ayuda
para el repaso de su lección de escuela sabática. Espero, muchachos, que nos estemos sobrellevando esta nueva situación atípica totalmente, y que sobre todo, muchachos, confiemos en Dios a pesar de esta triste situación. Recordemos que Dios siempre tiene el control. Bueno, como ustedes recordarán, a los que estudiaron la lección, habla sobre Jetro, Moisés y Jetro. Moisés, recuerden, el libertador de Israel, y Jetro, su suegro. El pueblo de Israel había salido ya de Egipto. El pueblo de Israel se dirigía hacia la nueva Canaán. Y nosotros pensaríamos que Moisés estaría muy tranquilo, debajo de su carpa, narrando todo lo que vio, cómo fue abrir el Mar Rojo a todos los niños, que estaría muy relajado. Sin embargo, cuenta la historia que cuando su suegro vino a verlo, porque la familia de Moisés se había quedado en casa de su suegro, que no era precisamente en Egipto. Él regresó a su suegro y a su esposa y a sus hijos con su suegro, porque vio que era peligroso todo lo que iba a suceder. Entonces a su esposa y a sus hijos no les tocó ver cuando el Mar Rojo se abrió. Entonces, cuando su suegro supo todo lo que había pasado, se puso contento. Entonces dijo, vamos a ver a mi yerno. Entonces cuenta la historia cómo le mandó los mensajeros, le dijeron a Moisés, tu suegro y tu esposa y tus hijos vienen a verte. Entonces Moisés se puso muy contento y salió a recibirlo. Y dice, aquí dice, lo tengo aquí, el que quiera buscar en su Biblia, como dice en Éxodo 18, capítulo 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado por el camino y cómo los había librado Jehová. Fue muy gozoso para ellos encontrarse, imagínense, sus hijos, les contó todo lo que Jehová había hecho por ellos. Y esa noche me imagino que se acostaron tarde contando y agradeciendo las cosas buenas que Dios había hecho. Moisés tenía mucho por contar. De modo que al siguiente día, después de que hubieran escuchado las maravillosas historias que Moisés les contó a Séfora, a su esposa, y a Jetro y a sus muchachos, de repente quiero imaginarme, estoy dramatizando porque la Biblia no se especifica exactamente, quiero imaginarme que se levantaron tarde y cuando buscaron, Moisés no estaba. ¿Y dónde estaba Moisés? Pues Moisés estaba muy ocupado. ¿Qué estaba ocupado? Dice en Éxodo 18:13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés tenía un trabajo, porque resulta, vamos a imaginarnos algunos de ustedes, que si ustedes estaban peleándose por la colcha de la cama, de quién era, y no llegaban a una solución, y llevaban el problema a Moisés, y Moisés emitía el juicio de quién pertenecía la pertenencia. Todos los problemas iban y recaían a Moisés. Entonces imagínense, de un pueblo de millones de personas, había muchísimos problemas. Entonces todos los llevaban a Moisés. Entonces estaba día y noche escuchando los problemas y emitiendo juicios, porque el pueblo decía, Dios habla a través de él, entonces él verdaderamente obrará con justicia. Entonces era un trabajo cansadísimo, y esto era todos los días, exceptuando el sábado, claro está. Entonces su suegro le dijo, dice Éxodo 18:14, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Le dijo, no vas a aguantar así, no puedes trabajar tanto, no es lógico, no es saludable que tú trabajes tanto. Entonces le hizo una propuesta. Le dijo en Éxodo 18, versículo 19, el 20, bueno, el 21, prácticamente le dijo que dividiera, que buscara personas de Dios, personas prudentes, que no fueran avariciosas, y los pusiera por jefes de miles,
y después por jefes de 100, por jefes de 50 y por jefes de 10. Prácticamente le dijo, divide y vencerás. No puedes tú seguir así. Cuando hay algún problema difícil que ellos no pueden resolver, que lo traigan a ti. Entonces la carga va a ser mucho menor. Y Moisés tomó el consejo y realmente fue de gran bendición el poder dirigir al pueblo de esta manera. Muchachos, ¿qué 3 lecciones o qué 3 puntos quiero resaltar de esta historia? Punto número 1, la laboriosidad de Moisés. Moisés era un hombre siempre presto al servicio. ¿Sabe cuánto le pagaban a Moisés por estar escuchando todos los problemas todo el día? 0. No recibía paga. Moisés era noble como él solo y no recibía ningún pago por todo el trabajo que hacía. Necesitamos ser como Moisés. Queridos jóvenes, ¿recuerdan dónde se encuentra Moisés? ¿Se acuerdan dónde se encuentra Moisés? Efectivamente, delante de la presencia de Dios. El servicio que hagamos, recordemos que es a Cristo. En su casa, todo lo que les pidan que hagan, por favor, háganlo y de buena gana, recordando que es para el Señor. Recordando si es tender su cama, si es hacer su tarea, si es lustrar sus zapatos, si es asearse, si es limpiar una ventana, háganlo como si Cristo mismo se lo estuviera pidiendo, muchachos. Moisés era un hombre dedicado al servicio. Punto número 2, muchachos. La sabiduría y la prudencia de Jetro. Su suegro Jetro rápido se dio cuenta que había un problema y rápidamente dijo, esto no está bien. Jetro identificó un problema y no solamente lo identificó, sino que hizo una propuesta. Muchachos, si nos gusta identificar lo que está mal, bien, felicidades por ustedes, pero no es suficiente criticar con lo que está mal. Tenemos que proponer, hacer algo. Cuando tenemos la capacidad para darnos cuenta que algo está mal, tenemos la responsabilidad de nosotros hacer algo para cambiarlo. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, el último, es la mansedumbre y el noble carácter de Moisés de aceptar la propuesta de su suegro y llevarlo a cabo tal como él le dijo. Si no hubiera aceptado esto, realmente hubiera estado batallando con un trabajo incansable. Muchachos, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Dios espera que seamos laboriosos y prestos para el servicio, como lo fue Moisés, que seamos sabios mediante el Santo Espíritu que Él puede darnos para identificar los problemas, y que seamos nobles y de buen corazón, como Moisés, para poder implementar lo que Dios nos permita hacer. Muchachos, un gusto saludarlos, Dios los bendiga, y esperemos ustedes sean los Moisés y los Jetros, empezando por su propia casa. No sabemos si Dios nos va a permitir dirigir un pueblo y abrir el Mar Rojo como Moisés, no sé, pero podemos empezar con nuestra propia casa. Lo que les llegue la mano para hacer, háganlo con todas sus fuerzas. Un feliz sábado, muchachos, Dios los bendiga y que la sigan pasando con su familia con la bendición de Dios. Gracias.